para poder grabarlo, y a medida que se vayan sumando más personas al conversatorio, los voy a ir aceptando, así que todo bien. Ojalá todos se puedan mantener muteados para que siga la conversación entre Antonia, Mauricio y Millarca. Gracias por conectarse a todos también, y especial agradecimientos a Mauricio Lacrampet y Millarca Valenzuela por estar acá y poder conversar sobre la muestra de Antonia Bañados, Campo de Cielo, que es una preciosa exposición que lamentablemente estaba cerrada por 2 semanas, pero ya el martes vamos a estar abiertos y la vamos a extender hasta el 10 de julio. Así que ahí para que vayan desde el martes en adelante y no se la pierdan y puedan ver la exposición, que está buenísima, y con toda la investigación de Antonia que lleva haciendo lleva hartos años. Sí, son obras de los últimos como 4 años, y otras más recientes, pero hay como pocos de los últimos 4 años. Buenísimo. Bueno, presento a Antonia Bañados, que esta es su primera exposición en Galería NAC, con una serie de obras entre acuarela, cerámica y algunas pinturas que reflexionan en torno al cambio y la mutación del paisaje desde una perspectiva geológica. La muestra se centra principalmente en los meteoritos, objetos de relevancia tanto geológica como cósmica, para proponer una serie de trabajos que presentan narrativas ficticias que nacen del interés y la fascinación por coleccionar estos objetos. Millarca es geóloga y doctora en Ciencias de la Universidad de Chile. Participó en la creación del primer Sistema Nacional de Seguimiento y Observación de Meteoros, que detecta los meteoritos que caen en el desierto de Atacama, llamado Chacana. En 2009 fue elegida dentro de la red de líderes jóvenes por ser la única persona en Chile dedicada a la investigación de meteoritos. Y el asteroide 11819, no sé si se menciona así, fue bautizado como Millarca y fue el primero en recibir el nombre de una geóloga chilena, que eso me parece súper impactante. Y Mauricio Lacrampet es arquitecto de la Universidad Católica de Chile, y desde el 2013 desarrolla su trabajo desde una perspectiva transdisciplinar, usando metodologías propias de arquitectura, en combinación con uso de artefactos lumínicos, fotografía, video y datos para modular nuevas interacciones entre entidades que coexisten en el mundo material. Ha realizado también trabajos site-específicos en espacios y paisajes de diversas características, planteando interrogantes en torno a la materia, el espacio, la percepción, el clima, la ecología y el estado de la naturaleza en el momento contemporáneo. Me gustaría que partiera Antonia Bañados, contándonos un poco el porqué del título de la exposición Campo de Cielo, y contextualizar la exposición. Gracias por la introducción, Nicole. Mauricio y Millarca, por aceptar mi invitación. En verdad me siento muy, muy agradecida y honrada que se hayan dado el tiempo de sumarse a esta presentación y conversatorio. Me parece fascinante el trabajo de los dos, así que, y me gusta mucho me interesa mucho el diálogo que se puede hacer entre como prácticas que trabajan con la imagen, la representación y la naturaleza, el cómo comprender el universo desde distintos lados, así que por eso los invité. Iba a compartir, igual mientras que hablo, un video de la exposición que está igual disponible en la página web, pero lo voy a poner sin sonido. El título de la expo, Campo del Cielo, lo leí hace harto tiempo en un libro. En ese momento estaba haciendo una serie de acuarelas del desierto de Atacama, en donde
se veían todas las piedras iluminadas de noche y un poco de manera intuitiva pensé en este como lugar desértico, vacío, medio infinito, y pensé como en la conexión entre este vacío y el espacio exterior y me puse de manera un poco como intuitiva a buscar sobre los meteoritos del desierto, y estaba en eso cuando encontré un texto muy antiguo de como una revista de Inglaterra, Nature, como algo así, que tenía como una mención de que iban a buscar meteoritos o que se encontraban los meteoritos en el siglo XIX en el desierto de Atacama. Lo encontré como una descripción eh, media como de Julio Verne, no sé, como de un relato que no parecía ser real, sino que parecía como de ciencia ficción. Y como parte de ese mismo relato también decían que había otra zona en el norte de Argentina, en donde aparentemente hace 4000 años había caído como una lluvia de meteoritos y que se llamaba Campo del Cielo. Y me gustó mucho ese nombre y lo dejé como anotado eh, como me encantaría hacer una obra o algo que tenga ese nombre porque es el nombre de un espacio real y me hace pensar en un campo hecho, o sea, como un paisaje eh, físico hecho del cielo. Eh, entonces, como que apela a algo concreto y algo infinito. Eh, bueno, en la expo, como adelantaba Nicole, hay obras que fueron hechas en distintos tiempos, entre algunas son de hace, las más viejas son como de hace 4 años, eh, otras son de hace unos meses, y piensan muchas en la construcción de universos y cómo el paisaje cambia. Yo creo que como que considero que la pintura y el arte en general permite materializar universos que no existen en la vida cotidiana, o sí existen, pero no podemos acceder a ellos como de una manera directa. Por ejemplo, no sé, el desierto de Atacama no, yo no vivo cerca, ni puedo ir constantemente, entonces me parece como un, un espacio casi inventado y que lo hago como aparecer a través de una imagen, y lo mismo con estas otro tipo de pinturas que realmente no son espacios que existan, sino que son espacios como hipotéticos, y que vienen como de la especulación de cómo podría ser un espacio con ciertas características. En realidad, bueno, hay distintas series de obras que conforman la exposición, así que algunas de ellas sí apelan directamente a meteoritos, otras lluvias, y otras narrativas que se extraen del cambio del paisaje, pero en este ejercicio encontré muy interesante poder conversar con ustedes, el cómo es su aproximación a el, el paisaje, y cómo consideran este como ejercicio de traducción de la realidad a un pensamiento, ya sea a un texto, a una fotografía, o cómo es el proceso de entender la realidad a través de signos.
em, no sé, Millarca, partiendo por ti. Hola, Em, hola Antonia, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar participando, no en una charla científica propiamente tal, sino que haciendo intercambio de saberes diferentes, de visiones diferentes en esto, y viendo el video, que yo no tuve la fortuna de estar en tu exposición, así que ha sido genial verlo en el video. De hecho, al tiro se me ocurre, no sé, que tu exposición tiene que venir acá al norte, tiene que venir a visitarle. Sería genial si pudiéramos organizar una exposición acá cuando ya sea más factible sí. hacerlo y tener público presencial, aunque sea con foro limitado, pero, pero me encantó verla, o sea, es muy diferente a mirarlo, por ejemplo, en la página web, que estar ahí rodeado de todos esos elementos. Así que eh, ahí que la Nicole, después ahí hagamos algo, a ver cómo se puede concretar que esa exposición nos visite acá. Y bueno, y mirando justamente esa, cómo hablan las diferentes texturas, imágenes, formas, etcétera. Eso que tú mencionas, la lluvia, por ejemplo, la lluvia, o sea, como que me hicieron mucho sentido muchas palabras que usaste para expresar un poco aspectos de tu exposición. Entonces, está la lluvia, están estas rocas que son de alguna forma algo que conecta este espacio lejano que está, no sé, que son estos puntitos en la noche finalmente. No son una materialidad, es como que hubieran pintado algo en el cielo y nosotros estamos acostumbrados a ver esa pintura todas las noches. Sin embargo, hacer la reflexión de que estas rocas corresponden a algo que estaba allá y que ahora está en la Tierra, yo creo que es bien potente esa reflexión que te generó ese artículo. O sea, es como que despertó y que hizo de alguna forma, abrió una ventana a algo que era justamente entender, que es un poco lo que me pasó a mí en mi proceso científico, como decir, ya soy geóloga, los geólogos se dedican a las rocas, sobre todo acá en Chile, estamos llenos de volcanes, terremotos, etcétera, yacimientos de minerales. Entonces, mirar eso y tener esa sensación de que hay algo que lo acerca. Entonces, yo creo que esa es exactamente la misma como experiencia que hizo que yo pasara como de querer, no sé, en mi época de escolar quería ser astrónoma, porque era un misterio toda esa pintura celeste que en el desierto además se ve espectacular, o sea, es un lugar en el mundo donde el cielo da la sensación que estuviera más cerca. Y mucho tiempo después entender que habían rocas que caían del cielo y que eran parte de la geología, que era otra de las cosas que me apasionaba, y poder trabajar en ello, entonces de alguna forma creó para mí como el camino de que estos meteoritos correspondían como un puente justamente entre la Tierra y el cielo. Y así como te pasó a ti con el nombre Campo del Cielo, que refiriéndolo un poco al origen del nombre, o sea, es un campo del cielo porque está lleno de estas rocas ahí en la provincia del Chaco, en Argentina. Uno dice, es una lluvia de estrellas, entonces la lluvia ahí entra también en ese concepto que me encuentro interesante que esté ahí en la exposición, porque justamente llueven del cielo estas rocas. Entonces, eso encuentro así como increíble. Bueno, yo traje un meteorito aquí para mostrarlo. Este es un pedacito de cielo que encontramos ahora en marzo. O sea, lo encontró una de mis colegas. Y es una cuestión súper potente tenerlo en las manos, es decir, esto estuvo en el cielo, tiene 4.500 millones de años, más viejo que la misma Tierra, y eso que se demuestra en tu exposición, siento que transmite esto de la conexión que existe, que estas rocas de alguna forma tienen esa cualidad única de ser puentes que conectan ideas. Y como te decía, ese nombre que a ti te llamó la atención y quedó ahí, para mí fue un poco el nombre chacana, que no sé si ustedes conocen la chacana de las culturas andinas, que es una cruz andina que también tiene el significado de ser puente entre el cielo, la tierra y el submundo.
Entonces, cuando empezamos a pensar sobre el proyecto de monitoreo de bólidos, esto de estar mirando el cielo para ver lo que cae, yo dije, tiene que calzar Chacana con cualquier acrónimo. El acrónimo es en inglés, entonces The Chilean All Sky Camera Network for Astrogeoscience, que es como la red de cámaras con ojo de pez, con este tipo de lente, para observar estas cosas que caen y estudiarlas desde la astronomía y desde la geología. Así que tenemos varios análogos, creo yo, en esta como aproximaciones diferentes. Una estética y además algo que mueve algo interno también, de preguntas acerca del origen de las cosas, que puede ser resuelta con esto, como con un gran periplo de 4 años o quizás más investigando, o en mi caso, que es desde ir a buscarlas, ir al desierto de Atacama y después meterla en un microscopio y empezar a ver ese mundo que es micro, o sea, pasamos de lo macro a lo micro. Entonces, sí, pues son muchas diferentes escalas espaciales, temporales, pero que tienen esa conexión que creo yo, que a mí me hace sentido, que tiene que ver con esto de representar el puente, y nos ubica a nosotros también en este el como espacio entremedio. de la Tierra en la cual podemos mirar, observar y pensarlo. Así que eso por mientras. Ay, qué bonito. Qué lindo. Gracias, Villarca. También, sí, esa relación como entre lo macro y lo micro lo encuentro algo súper bello, que es como, en el fondo, las dos escalas que no podemos como aprender con nuestra experiencia humana, como nuestras limitaciones corporales, no podemos como alcanzar ese infinito, ni tampoco podemos tener una percepción o una conciencia de lo que es realmente muy pequeño, sino que necesitamos como un instrumento que nos medie esa pequeñez o eso que quizás podemos saber conscientemente que existe, o racionalmente o teóricamente, pero no podemos como percibirlo sin la ayuda de- de una teoría o un instrumento científico. Mauricio, tú también has hecho como trabajos con el desierto y como intentando traducir como un fenómeno efímero a otras, hacer como una traducción de la realidad a otros medios. ¿Tú cómo ves como la experiencia de tener como el contacto con algo físico y traducirlo a la luz o un otro tipo de representación? Hola Anto, oye, muchas gracias por la invitación. Claro, a mí me parece muy interesante lo que está diciendo Villarca y que tu exposición se llame Campo del Cielo, y lo que voy a decir yo a continuación, porque como para partir la conversación, como para partir el diálogo, justamente voy a poner en comparación este lugar, Campo del Cielo, y el lugar donde he trabajado yo, que es Alto Patache, que queda al sur de Iquique. Que ambos lugares son como, en cuanto a paisajes, están como compuestos de muchas capas de información distinta, de muchos relatos. Por ejemplo, en el caso de Campo del Cielo entiendo que se mezcla como el cosmos con un paisaje súper característico del territorio chileno, que es el desierto. Aparte está toda la capa de lo mítico, un poco como intercediendo todas estas cosas. Y en el caso del lugar donde más he trabajado yo, que tiene que ver como con los temas de esta conversación, que es Alto Patache, es un lugar que queda al sur de Iquique, también en el desierto de Atacama, como colgando del farallón costero, y tiene la característica de que es el lugar con más afluencia de Camanchaca en Chile. Y mi trabajo justamente se trata de como un poco examinar esta superentidad que es la Camanchaca, que en el fondo el nombre que tiene, como el etnónimo que tiene,
se refiere un poco a la fenomenología de esta niebla, como al fenómeno de sentir esta niebla desde un sujeto que camina ahí. O sea, acá uno busca, por ejemplo, hasta en Wikipedia, hasta como Camanchaca, una niebla copiosa y densa típica del norte de Chile, está un poco referenciado como en la experiencia del ser humano. Y yo quería, lo que quería hacer era como examinar un poco este fenómeno al cual llaman Camanchaca, y tratar de entenderlo como que es como súper agrandado, como tratar de entenderlo así, como tratar de ponerme al nivel de como las super entidades climáticas y territoriales y incluso como cosmológicas que como que generan este fenómeno. Hay un filósofo ahí, Timothy Morton, lo llamaría un hiperobjeto, que es como un objeto tan grande que es inabarcable por los sentidos. Y lo que quería yo era como un poco examinar como las profundidades de esta entidad, que no son las que van más allá de lo que uno puede experienciar como con su propio sensorium. Y para eso, al igual que en la ciencia, como para acceder a esas profundidades de la existencia de las cosas, uno necesita aparatos, necesitáis dispositivos que extiendan tus capacidades de observación y de análisis. En el caso de las escalas mucho más grandes y las mucho más pequeñas, como decía Lanto, que es como nosotros tenemos un rango limitado de percepción. Y bueno, ese trabajo se trató justamente de construir un dispositivo para como tratar de hacer aparecer como una característica como más ominosa, si se quiere, como de la niebla, que no tiene que ver como con la primera percepción de la niebla. Uno se para al frente de la niebla y todos hemos estado parados con neblina alrededor y entendemos. Eso ya es bastante ominoso, pero lo que yo quería hacer era como dar un paso más allá y tratar de como darle un nuevo modo de existir. Justamente el tema de esta charla, como a partir de una imagen, hacer una cosa existir, como sacarla como de la latencia y llevarla como a la existencia, en el fondo. Y bueno, para los que no sé si lo han visto o revisado, pero en el fondo este proyecto, en pocas palabras, se trataba de elaborar como una especie de escáner visual, que era un aparatito que proyectaba un rayo láser y que a través de ese plano de luz pasaba la Camanchaca. Entonces uno fotografiaba este plano de frente y es como un corte transversal en tiempo real de la nube. O sea, es como cuando uno le hacen un escáner cerebral o un escáner abdominal, pero de una nube, que me parecía muy interesante, como también tratar una nube como un órgano. Y bueno, no sé si eso un poco contesta lo que me dijiste antes, pero... Sí, sí, que es súper interesante el proceso de cómo algo, claro, que la visión que uno tiene es como la no visión, o es como un objeto que uno no puede como contener, y como intentar registrarlo a través de distintas formas, en este caso como la luz, y hacer como este escáner. También es bonito que también la misma Camanchaca es como una acumulación de micro gotitas, ¿cachai? Tiene Entonces como esa como... condición media molecular, como que el todo molar y la partecita, es Sí, como la gotita de agua. que eso es también algo que me llama mucho la atención, como estos fenómenos como la neblina, la Camanchaca, la lluvia, como es esto macro que no se entiende como a partir de lo singular, sino que se entiende a partir de como un conjunto de muchas, muchas cosas. Claro. Eh, Igual que, claro, no sé, cuando uno ve el cielo, como que si uno solo viera un puntito, como que uno no entendería que es una estrella, es como que se entiende en su contexto, Es en muy, su... es muy interesante también, estaba pensando como en establecer una analogía, y acabáis de hablar de algo muy interesante, en el fondo uno podría hacer una analogía entre la neblina y los meteoritos en el sentido de que entiendo que esto fue una lluvia de meteoritos hace, ¿cuánto? 4.000 años, una cosa así. Una lluvia de meteoritos, y que en el fondo es un campo, en términos matemáticos, como un campo compuesto por varias partículas. La niebla también es un gran campo vectorial compuesto en pequeñas partículas. Y ahí lo interesante es que cada una de estas partículas son como pequeños mensajeritos
en el caso de los meteoritos, un meteorito como que es un contenedor de información, igual, es como un pequeño cuerpo extraterrestre que viene afuera y que nos sirve a nosotros para ampliar nuestra noción de paisaje a lo extraterrestre, ¿cierto? Pero al mismo tiempo forma parte, se convirtió en un componente del paisaje terrestre. Y en el mismo sentido, cuando yo estaba trabajando en Alto Patache, había un biólogo, ahí Fernando, un biólogo que estaba haciendo muestreos de niebla con fines biológicos. Estaban estudiando diatomeas que están flotando. En cada microgotita de agua hay un millón de diatomeas flotando. Entonces ahí yo también pensé como qué increíble esto de las escalas, porque estas gotitas, no sé, yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de ver la particulita moverse, pero al mismo tiempo esa particulita es un universo o un planeta de diatomeas. Y después cuando yo ya quedé más, cuando ya se me voló la peluca, como dicen, me contó este mismo biólogo, me dijo, no, y no solo eso, la niebla también está llena de microplástico. O sea, en cada microgotita de agua está lleno de vida, diatomea, vida orgánica, y aparte hay microplástico. Entonces ahí uno también empieza a entender cómo van mutando los paisajes y que mutan a ritmos que nuestra percepción no nos da. Por ejemplo, ya como para hablar de plástico, como por ejemplo el tema ahora como reciclemos plástico, no sé qué, como que el plástico como que hay que tener cuidado con el plástico en el medio ambiente. Un poco tarde, porque si la niebla tiene microplástico, significa que nosotros tenemos microplástico en nuestra sangre y es como que no cachamos nomás el ritmo al cual la realidad se estaba mezclando en términos geológicos. Entonces eso es como muy interesante, como ese problema de las escalas y cómo un meteorito o una microgota de agua pueden como extendernos un agujero de gusano a otras realidades, que son nuestras realidades. Ahí me gustaría como meterme solo a contar que fue un crítico de arte a ver la exposición, un crítico milenario, y comentó que estas como vasijas, meteoritos que tiene Antonia exhibidas en la exposición, que es lo mismo que en el fondo mostró Millarca, el meteorito que mostraste, pero en cerámica, a él le parecían bombas, y uno era como estas vasijas precolombinas que también son contenedores, también como vinculado a lo precolombino, a este crítico eran bombas, y yo le decía, bueno, es el mismo efecto, como una bomba quizás tiene el mismo efecto que cómo cae una gota de agua o cómo cae un meteorito a la Tierra, entonces, no sé. Quería como compartir eso en relación a lo que decís de estas microesferas, como en las distintas capas de escalas. De hecho, por eso me sigo imaginando esa exposición acá en el norte y además a lo mejor invitarlos a tener una experiencia en el desierto a buscar meteoritos. El desierto tiene muchas cosas, o sea, para la gente que nunca ha venido al norte y que se imaginan como que su conciencia de los espacios están muy relacionados con la vida, o sea, como que asocian los espacios y le llaman bonitos o feos o lo que sé yo, un poco asociado a la ausencia o presencia de vida. Y lo que pasa, por ejemplo, para mí, que yo nací en Antofagasta, toda mi familia es nortina, tenemos una conexión muy diferente con las formas, con los espacios, con los cambios de colores, con las sombras, algo que era muy difícil a mí cuando me fui a estudiar en Santiago, era muy difícil explicar cuando me decían, pero ¿y qué tiene de bonito el desierto? ¿Por qué? Porque es muy difícil explicar a alguien que nació dentro de un contexto donde lo que domina es un paisaje habitado, o sea, un paisaje que está dado por la biosfera, que es, no sé, río, bosque, qué sé yo, exuberancia, y entender lo que es como la ausencia de esto y ver como la naturaleza desnuda un poco, no sé, yo siento que nos marca mucho a la gente que vivimos en el norte, como algo que es, o sea, por lo menos mi sensación cuando era más niña, yo de verdad sentía que estaba tocando las estrellas, cuando estaba de noche sentía que podíamos tocarnos, o sea, como que no había nada porque además la visión, o sea, yo siento que todo eso, o sea, nuestra percepción, la capacidad que tenemos de ocupar esto, nuestro cerebro, nuestros ojos, cómo hemos evolucionado en este planeta,
como especie para poder, no sé, como tener conciencia de nuestra existencia y de toda la naturaleza que nos rodea. Entonces, en ese sentido siento que es como un privilegio experimentar ese como encuentro con más desnudo. Siento, porque yo me acuerdo la primera vez que fui a una selva, me acuerdo que me dio casi una crisis de pánico por la cantidad de vida, la cantidad de sonidos, la cantidad de estímulos que estaba recibiendo al mismo tiempo, así como colores, formas, sonidos, y decía, obviamente un humano que nació en este contexto es muy diferente a alguien que nació de alguna forma en el silencio del desierto y en esto que es como, no sé, como limpio, no sé, a mí esa es como la sensación, que no hay nada que interfiera entre la roca y tú, entre el espacio y tú, entre el mar y tú, es como muy limpio, ya no se me ocurre otra palabra. Y eso, por ejemplo, ahora lo que estaba diciendo Nicole, con respecto a esta percepción, porque al final lo que vimos, yo lo que alcancé a ver del video, se ve el splash de alguna forma, es como un instantáneo de un momento en el cual está algo explotando. Eso también lo tenemos acá y lo podemos ver, por ejemplo, al sur del Salar de Atacama vemos el cráter Monturaqui, que es la única estructura de impacto de meteorito acá en la Tierra, o sea, perdón, acá en el territorio chileno. No son tantas, no son tantos, son 190 cráteres encontrados en toda la superficie de la Tierra actual. Igual nuestra Tierra se va reciclando, entonces va poniéndose maquillaje un poco de esos granitos que le quedan de cada impacto. Pero es cosa de mirar la luna, o sea, es algo que estamos súper habituados a mirar y decir la luna está llena de cráteres. Y para el espacio que ocupamos, la luna y la Tierra están en el mismo lugar, ¿cachai? Entonces, lo que vemos reflejado en esa superficie, los que han tenido la oportunidad de mirarlo con telescopio, con binoculares, está lleno de cráteres, lleno de cráteres. Y la Tierra no es diferente a la luna, ¿cachai? Lo único diferente es la existencia de atmósfera, de hidrósfera, de tectónica de placas, que hace entonces que esta epidermis de alguna forma vaya renovándose. Entonces, es justamente eso, o sea, como que estamos, no sé, los geólogos de alguna forma trabajamos con esto, que son las evidencias de cosas que ocurrieron y que tenemos que hacer como detectives para tratar de reconstruir la historia. Pero son experiencias también, o sea, si es que uno no tuviera nada de información, son cosas que se pueden observar, o sea, que de alguna forma, y en ese sentido yo encuentro que ahí está el puente principal como, no sé, como de algo que todos los humanos portamos, que es parte como de nuestra herencia, que es esta capacidad de observación, de venir y tomar información como desde lo que vemos, desde lo que oímos, etcétera, como para tratar de hacer reconstrucciones de las cosas. Y por eso tenemos de un solo evento tantas diferentes opiniones, tantas diferentes, porque cada cual procesa con su supercomputador y puede entonces interpretar cosas. Entonces, somos como diferentes testigos del universo y conversamos a través como de esas diferentes experiencias, que puede ser muy diferente la experiencia de uno y otro con respecto a la Camanchaca, por ejemplo, que para mí es algo, no sé, estamos acostumbrados acá a la Camanchaca, claro. Y es una sensación como de estar en un limbo, cuando tú de verdad te olvidas, dejas todo lo que sabías de todo y simplemente te entregas a la experiencia de estar envuelto por eso. Es algo muy potente, o sea, lo mismo cuando estás de noche tirado en el desierto mirando las estrellas y te olvidas de toda esa información que de alguna forma hace que empecemos a mentalmente explicarlo todo. Es sumamente interesante lo que nos pasa a nivel corporal al observar, o sea, simplemente observar y tener la apertura como de tener la experiencia con el medio, o sea, como con lo que sea. Entonces es súper, no sé, como súper heavy lo que se puede vivenciar cuando uno está como conectado con los sentidos y trata de aprender esa realidad y que puede ser de diferentes formas, que es de alguna forma lo que los tres hacemos en nuestros campos. Qué bonito. Encuentro precioso tu relato sobre cómo experiencias el paisaje. Yo siempre he encontrado que hay algo muy relacionado entre la labor científica y la labor artística.
es como esta curiosidad o fascinación o conexión con, bueno, en este caso la naturaleza, pero yo creo que hay como un amor o goce, curiosidad en esas dos labores que no tiene que ver quizás con resolver un problema inmediato o como que yo creo que la ciencia, si bien como que tiene esta después vinculación con la tecnología y el progreso y como que ya se vuelve más funcional, eh, creo que nace por como esa curiosidad que no tiene un fin, es como por amor al Como, arte, no sé. como hacerse preguntas, ¿no? Como el amor a hacerse preguntas. Y por el misterio, en realidad. También veo como como que al final la ciencia y el arte como que ambos son buscadores de develar misterios, ¿no? Cuando hay uno te aparecen 10 más. Y así Exacto. funciona. Y es Y yo bonito creo que, también, perdón. ¿no? Que el único, lo que ha pasado, y lamentablemente eso se ha perdido en la ciencia, es que antes tenía como, o sea, la gente que se dedicaba a la ciencia, si ustedes leen biografías, era gente sumamente infeliz, que se moría muy rápido, porque era como que la pasión lo tomaba. Claro. Entonces, serían unas poquitas biografías, y era una pasión que podía, por ejemplo, la Marie Curie, no importa, me voy a irradiar de radiación, no importa, voy a hacerlo porque el motor no es ni la fama, ni la plata, ni nada, que de alguna forma lo compartimos con muchos artistas, que es una necesidad de expresar, ¿cachai? Y que de alguna forma en esta nueva como versión de la realidad de estos últimos años, en que a todo le ponemos un precio, a que todo, y que finalmente la gente tiene, no sé, elige sus carreras o elige su hacer, desde ponerle números, a cuán, no sé, exitoso, oye, a cuánto tiempo me voy a poder comprar el auto o la casa propia, no sé qué. Yo creo que se ha perdido mucho esto de esto que tú llamaste como el enamoramiento por algo que tiene que ver con sentirse envuelto en algo que lo vas a llevar a cabo sea como sea, porque es algo que viene como desde un motor interno, ¿cachai? Como de una fuerza interna que no es producto de que tú estés buscando la utilidad de esto. O sea, de hecho, es a veces súper inútil en términos, y yo a veces digo es un placer culpable, porque efectivamente no estoy resolviendo ninguno de las grandes problemáticas de la humanidad, descubriendo, no sé, el origen de las moléculas orgánicas que llegaron a la vida, pero no creo que nadie pudiera decir que es una pérdida, o sea, mejor dedícate a hacer otra cosa, porque todos queremos saber cuál es el origen de la vida. Sí. Entonces, eso yo siento que la ciencia tiene ese como, o sea, y ojalá más chicos y chicas sintieran eso, o sea, como desde la guata más que desde la mente, o sea, como algo que los mueve por un interés que viene de la curiosidad, que yo creo que es algo inherente a nosotros como humanos, y que se va a manifestar de diferentes formas, desde el arte, desde la creación, desde la ciencia, desde un montón de veredas. Entonces, es súper lindo ver como las conexiones que tienen esos diferentes mundos. Lo otro que me quedó como resonando fue el cómo quedan todos estos rastros y como distintas personas o grupos humanos perciben esta realidad de distintas formas y crean opiniones sobre qué es lo que pasó a partir de los rastros que van dejando. Me encanta un libro que se los comenté a ustedes antes de que hiciéramos la charla, que es un libro que se llama Cosmic Graphics, que es el que te lo recomendé a ti, que es esta compilación de representaciones del universo y la Tierra a lo largo de como la historia de la humanidad, y es muy bonito ver cómo va cambiando la imagen y las formas de representar dependiendo de cómo uno entiende o
como la estructura del universo va pensándose a través de imágenes, y dependiendo de las cosas que se construyen y los distintos inventos de cada época, vamos como pensando la realidad de formas distintas. Encuentro muy, muy bonito eso, como la realidad te construye como el esquema mental de maneras distintas. Y viceversa. El esquema mental te construye la realidad también de manera distinta y La esa forma de claro. sí. Como que al final las imágenes están determinadas por los instrumentos que inventamos para hacer esas imágenes. Entonces ahí ocurre como todo ese loop de ida y de vuelta. Y hay un dicho súper cliché, no me acuerdo ni de quién es, pero que es súper interesante. Ni siquiera sé si lo voy a decir bien, pero iba más o menos como de que un modelo del mundo o un modelo del cosmos habla mucho más de quién elaboró ese modelo del cosmos que del cosmos mismo. Y es como súper patente, po. O sea, yo la otra vez estaba viendo unas fotos sobre cómo ha cambiado la observación de Saturno. No, ahí quizás Millarca saben más que yo, pero no me acuerdo en qué año descubrieron Saturno y lo empezaron a observar. Pero, por ejemplo, para los primeros observadores, Saturno era como una mancha con 2 hoyitos. Después era como 3 pelotitas. Y así hay como toda una evolución fotográfica hasta el momento en donde ya las cámaras son tan buenas que lográis darte cuenta que es una esfera con un anillo alrededor. Pero o sea, para una persona antes de que existan esas cámaras, Saturno era una mancha con 2 hoyitos y era una mancha con 2 hoyitos nomás. No había cómo saber que era una esfera. Y esa era la realidad nomás. Entonces, como que esa como... En el mismo caso, o sea, imagínense que por años se creyó que en Marte habían canales y que habían civilizaciones, y eso fue producto de lo mismo que cuenta Mauricio. O sea, la imagen de un telescopio de cierta calidad, que va a estar asociado entonces a una generación, mostraba estos lineamientos que eran lineamientos geológicos, con una precisión que fue interpretada por el observador como, dije, oh, pero esto es lo mismo que veo si miro una imagen aérea de una ciudad. Y fue una creencia, o sea, nadie lo sacó de ahí. Schiaparelli, los que se llaman los famosos canales de Schiaparelli, que ¿cómo se llama? Entonces creó, y ante eso, o sea, cuando uno se convence de algo, de una observación que para esa persona no acepta ninguna otra explicación, entonces se transforma, es como entrar en un universo conceptual único y que es contagioso, obviamente, porque cuando uno expresa esa convicción, de alguna forma es capaz de convencer al resto del mundo y generar eso que también decía Mauricio. Al final, desde esa creencia, venir y contagiar al resto, y el resto empieza a ver canales, empieza a ver... entonces, es un fenómeno increíble que yo digo, o sea, nadie, y los científicos sobre todo, deberían estar más claros en que no existe esto de la objetividad. O sea, exactamente. Uno le pone, sí, la ciencia es súper objetiva, no es objetiva, es sumamente subjetiva porque corresponde a lo que nuestra mente es capaz de generar en el momento que estamos viviendo. Entonces, yo todavía siempre estoy con esa sensación de vértigo, de saber que a lo mejor estamos en una versión explicada de un mundo que todavía nos puede sorprender mucho, y que finalmente tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre y aceptar, no sé, como yo, bien grande, como que dije, ya voy a aceptar esto como para poner alguna cosa segura, porque me da la sensación de que todo iba a cambiar siempre. Y al final uno se casa con algo, se casa como ya voy a creer esta teoría, voy a creer esta otra. Entonces yo les enseño a mis estudiantes, porque si no sería terrible venir y decirles, bueno, y en realidad no sabemos, no hay nada claro. Nada de nada. Pero entender que al final nosotros convivimos con el misterio y que humildemente hacemos el intento de ir explicando pequeñas cositas, pequeños trozos de nuestra realidad, con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos, que en este caso Mauricio lo retrató muy bien. Uno es la experiencia con la niebla desde, no sé, desde mis 5 sentidos, no sé, y otra cosa es muy diferente cuando ya empiezo a ocupar otras cosas, como un láser que me permite ver cómo se mueve, cómo interactúa.
Entonces, yo creo que es muy, muy, muy emocionante el camino ese de tratar de entender las cosas, y que además yo creo que es un camino que nunca acaba. Y en relación a lo mismo, a mí me parece muy quería decirlo, porque siento que la Expo de la Anto se trata un poco de esto, que es de la ficción, de cómo, por ejemplo, con lo que tú hablabas de Marte en Villarca, alguien vio una foto en donde había harta información sobre Marte, pero había mucha más información de Marte que no había, entonces ahí uno empieza a rellenar ese vacío con ficción. Y llegamos al punto de que se inventa que hay canales y todo, y luego esa ficción, como decís tú, es contagiosa, porque es como una cosa cultural, pues es un relato. Entonces esos relatos se convierten en la realidad, pues, y tanto el arte como la ciencia está llena de relatos, y al final la ficción es como una herramienta como que creo que se ocupa en todas partes. Pues también me acuerdo de los dibujos, los primeros dibujos victorianos, que hay varios ilustradores de la era victoriana que hacían viajes por el mundo y les tocaba, por ejemplo, retratar la fauna, dibujar un león, un mandril, una jirafa. Imagínate, en esa época no había ni cámaras, entonces como el lapso de tiempo en que un observador iba a ver un león eran como 0,5 segundos. Tenías que sacarle una foto con la mente y después llegar a dibujar el león. Entonces el león, los leones de esa época están todos dibujados con cara de humano, porque, porque la única referencia de una posible cara que tenía el ser humano en esa época era la cara de un ser humano. Entonces es muy divertido porque uno ve esos leones victorianos y tienen como todo, caras de personas. Sí, sí, son muy chistosos estos dibujos y muy de acuerdo contigo, Mauricio, en verdad. Yo también creo que es como un ejercicio de ir Como completando los especulando, ¿no? vacíos al final. Es ir como construyendo todo lo que falta a partir de como pequeñas pistas, mentalmente, visualmente ir armando todo el espacio intermedio, eh, sabiendo que, o sea, como decía Millarca, como que ella asume como que, que en realidad la ciencia no es objetiva y que todo esto puede cambiar, pero hay una decisión consciente de creer en algo y de seguir adelante a pesar de que quizás todo se derrumbe. Hay como, encuentro muy bonito ese ejercicio, como es casi como cuando uno lee un libro y uno sabe que es ficción, pero decide entregarse a esa narrativa y llorar cuando alguien muere y entregarse a la experiencia como abiertamente. Eh, Anto, así y que, en eso me gustaría como que, o sea, poniéndonos como en la situación de que la realidad es como una realidad mitómana al final, eh, tú también, tu último trabajo de este proceso de 4 años son unas pinturas. Quizás podríais poner el video para la gente que se sumó al final, que puedan ver el video ya. mientras conversan, que son estos como análisis en profundidad, pinturas de lo que son estos minerales y estas piedras, que también es como un imaginario tuyo, como conversar ahí como desde lo micro, porque de pensar como en cómo cae un meteorito, cómo cae una gota, como ahí están esas dos pinturas de al fondo, como contar un poco Sí. los procesos como de lo que estás, como lo nuevo que estás haciendo, lo más nuevo, hacia dónde va tu trabajo. Si pudieran conversar eso Eh, último para ir cerrando. Ya. En verdad, esas últimas pinturas con los, con los piedras de colores nació porque, y por eso pensé en invitar a Millarca, porque hace unos meses Millarca me contactó porque está haciendo un libro, no sé si se puede contar en verdad. Ya, sí se puede. Un libro sobre meteoritos chilenos, porque conocía mi trabajo, o había visto mi trabajo de antes, entonces quería que yo lo ilustrara. Y en eso mandó un montón de fotos de estos meteoritos vistos en microscopio, y yo no tenía idea que se veían de esta forma. Yo había visto los que
que con un corte natural se ven con partes transparentes, no me acuerdo cómo se llaman, los que se ven como partecitas. Sí, se llaman palacitas, las que Es, son, sí, que son, acá en Chile tenemos una que se llama IMILAC, pero hay varias en el mundo que son, yo creo que lo que más la gente asocia a meteoritos. claro. Sabía que estaban estos, pero no sabía que los que por fuera se ven como una roca normal, o sea, no, sin color negra, como muy cruda por dentro, se veían llenos de estos colores cuando se les ilumina con una luz especial. Y encontré maravillosa esa imagen, como si fuese un microcosmos compuesto, o sea, contenido en algo realmente muy pequeño, o sea, y tiene de hecho tanta información que es muy difícil transcribirlo en la pintura literalmente, entonces ahí también era muy buen motivo para como hacer el ejercicio pictórico de cómo traducir eso de una manera eh, cómo poder traducirlo a través de manchas, haciendo que ninguna de las manchas va como poder eh, transcribir todos los muchos puntitos. Y las otras pinturas tienen una lógica más como de secuencialidad y narrativa. Durante un tiempo largo, en el 2019 estuve como principalmente trabajando con narrativa gráfica, entonces quedé un poco con el estado mental de trabajar a través de la secuencia de imágenes y cómo la sumatoria de imágenes va construyendo un relato. Y por eso como que lo traje ese lenguaje de la secuencialidad narrativa a la pintura. Entonces, cómo se va construyendo un tiempo a partir de la sumatoria de imágenes. Eh, no sé qué más decir al respecto. Es que también tendré que buscar la imagen para no seguir hablando como en abstracto, pero creo que se alcanzó a ver en alguna parte del video como esta secuencialidad. Yo quiero decir, Anto, que me parece súper interesante ahora que Acá habláis de la Ahí está. secuencialidad. Ahí. Sí, bueno. ¿Qué cosa? Un poquito, Acá ahí, está. que lo Ah, dejen todo ahí. yo solo quería... Perdón, hay como un delay que no entiendo quién está hablando y quién no. No, cuenta, No, cuenta. No, yo solo quería hacer un alcance, Anto, que ahora que lo mencionáis, eso de la secuencialidad, me parece súper interesante que tu obra como que trabaje, como que se trate del movimiento, de muchos movimientos distintos, por ejemplo, la secuencialidad, que es como una secuencia de fotos de un movimiento que se entiende entre medio de cada una de las capturas. Por otro lado, trabajáis con meteoritos y como con estos paisajes que parecen que se estuvieran moviendo, pero de una forma muy lenta a escala geológica. Y luego tenéis el otro extremo, que es el splash, o el impacto de un meteorito en el suelo, que ya es como así el movimiento, pero como a nivel de impacto, como brutal y violento, ¿cachai? Eso quería decir, como que me parece súper interesante ahora que lo estabais diciendo, como que me doy cuenta de eso, que tenéis como varios movimientos a distintas escalas y velocidades retratadas como en la geología de tu trabajo. sí, me interesa muchísimo el tiempo y como las temporalidades. Y de hecho yo creo que eso es lo que me llama la atención también de la disciplina de la geología, que es como ser detectives de un tiempo que no se ve. Sí, po. Un tiempo que Y no es nuestro. eso. Eh, y me encanta, como que me despierta mucha fascinación estos momentos claves en donde las cosas cambian. Por ejemplo, cuando una gota como que explota, en el momento en que deja de pertenecer al aire y empieza a formar parte de un suelo, a formar parte de otro conjunto de agua, quizás. Me gustan
muchos de esos momentos como de quiebre, que son muy insignificantes, pero que en el fondo van transformando de manera muy micro o macro la realidad. Me acuerdo, en una croquera hace poco encontré a veces escribo como cosas en mis croqueras y no las reviso mucho tiempo y hasta años después encontré una frase que era como que el presente era una membrana, como, como, una capa, como el límite entre el aire y la tierra. Y no sé por qué anoté eso, creo que fue como en un viaje que estaba como viendo como la- las montañas y pensé como, qué bonito que lo que uno ve como de la superficie es como el estado actual, que da cuenta de lo que pasó antes y lo que va a pasar después. Y sí, no sé si eso lo pensé yo o lo leí en una parte, no sé, a veces como que pierdo la fuente, así que no sé si la fuente soy yo o es un texto, pero me interesa mucho, claro, el tiempo y lo estático. Oye, ya Esa, estamos como a sí. la hora, acabo de cachar. Sí, oye, es demasiado interesante el tema. No sé si quieren como comentar algo más. Mauricio, ¿voy a comentar algo? Y Sí, que, vamos o sea, yo cerrando. podría seguir hablando para siempre, pero era como solamente lo que habíais dicho tú antes, de que es súper interesante lo que acabáis de decir de concebir el presente como una membrana, que a mí también me pasó eso, tampoco sé si lo pensé yo, pero cuando yo hice este ejercicio de cortar la niebla con un plano láser, ese Mm, plano también es una membrana, efectivamente, claro. y es una representación del presente y de lo delgado que es, porque el futuro es inmenso, vasto, el pasado también es inmenso y vasto, pero el presente es una membrana que no tiene grosor, ¿cachai? Y es ahí donde se imprime la realidad, pues como en esa superficie del presente, como en esa hipersuperficie del presente, es donde está impresa como lo que hay, ¿cachai? Mm, sí. Y yo agradecerte nomás de alguna forma de haber dicho que sí cuando te hice la invitación a poder ilustrar el libro de los meteoritos, que creo que yo quedé muy impactada cuando descubrí tu trabajo, porque sentí que había una observación que era muy como, o sea, mirar tus trabajos de alguna forma hacen sentir cosas que yo siento cuando estoy mirando la naturaleza, estoy pegada en un microscopio, es como sentir que hubiera capturado algo justamente que tiene que ver como con momentos, con texturas, con formas, no sé, esa imagen de las rocas en el desierto de noche a mí me impactó mucho, o sea, fue como, era un recuerdo de niña estar en el desierto de noche y tu pintura me transportó de alguna forma a esos momentos donde uno siente que está tocando el cielo de alguna forma ahí en el desierto de Atacama. Así que, no, agradecerte un montón. O sea, primero por esto de decir que sí a involucrarte en este proyecto de la ilustración del libro, la invitación y así como a tu talento, a tu forma de ver las cosas y a mostrarlas y ponerlas a disposición del resto de la gente que yo creo que también sienten o sea, de alguna forma se impregnan con esas cosas que transmiten, así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Millarca. Qué emoción. En verdad fue Obviamente iba a decir que sí, sí, me encanta. Bueno, y nada, vamos terminando. Muchísimas gracias, Antonia. Ha sido un placer y que todavía continúa la exposición, pero es muy interesante trabajar con la Antonia y tener la exposición en la galería. Y como que dan ganas de seguir sabiendo, o sea, como que se viene, como ver más de su trabajo y toda la evolución de su investigación es muy interesante. Y así que gracias, Antonio, también por estar exponiendo en la galería y a
Mauricio y Millarca, porque muy interesantes como sus visiones y cómo se complementa el arte con la ciencia. Es, bueno, un mundo ahí que tiene que convivir juntos siempre. Así que, y muchas gracias a todos los que se pudieron conectar y quedan súper invitados a ver la exposición que va a estar hasta el 9-10 de julio, así que quedan 2 semanas todavía para que puedan ir a ver. Muchas gracias, Anto, por la entonces. invitación. Muchas gracias a todos ustedes, Millarca, Sí, Nicole. un gusto conocerte, Mauricio. Nicole. Igualmente. A Qué ver si interesante conversación. Sí, a ver si tenemos esa oportunidad de tener esa exposición también acá en el norte. Sí, me Sería encantaría. hermoso. Me encantaría. Hay que gestionarlo de todas maneras, yo encuentro. Un abrazo Nos a vemos. todos. Ya. Que estén súper Chao. bien. Gracias. Chao. Ah, que les vaya bien.